Señor bendiga a su iglesia. ¿Cómo están? Bien, bendecidos. ¿Cuántos han preparado su corazón para la palabra? Hay que hacer barbecho, hay que preparar el corazón para la semilla, que el Señor dé fruto conforme a su voluntad. Hay un salmo que necesitamos nosotros detenernos y escudriñar en el Señor. Hace poco hemos hablado de que nosotros recién valoramos las cosas cuando las perdemos, basado en el Salmo 137, entendiendo la tristeza que tenían los que estaban exiliados a Babilonia. Hoy vamos a tomar lectura del Salmo 136 y vamos a meditar en cuáles son los verdaderos motivos para alabar a Dios. Nosotros como hijos de Dios no debemos confundirnos como las demás personas en este mundo. Muchos agradecen y alaban a Dios cuando las cosas van bien. Nosotros somos llamados para alabar a Dios incluso cuando las cosas no van bien. Incluso cuando pareciera ser que todo nuestro mundo se derriba a nuestro alrededor. Eso nos hace diferente, por eso somos un pueblo especial para Dios. Pero no debemos simplemente decir sí, amén, sin saber por qué, sino tener fundamento en la palabra de por qué somos llamados a alabar a Dios. El sábado pasado el pastor nos ministró una hermosa enseñanza con respecto a la oración, el poder de la oración y qué cosas son los obstáculos de una oración que Dios responde. Y creo que la oración y la adoración son dos cosas que un cristiano no debe descuidar. La alabanza es importante porque justamente Dios es el que edifica su trono en la alabanza de su pueblo. Y muchas veces nosotros alabamos al Señor como una cuestión de actividad religiosa, de que bueno, tenemos que cantar. Pero alabar a Dios es mucho más que eso. Y este Salmo 136 es un salmo o es un cántico antifonal. Un cántico antifonal quiere decir que era un cántico donde el salmista expresaba una verdad y la congregación respondía el por qué. ¿Por qué nosotros creemos en esta verdad? Y si ustedes verán, en este salmo, en estos 26 versículos, que es antifonal, el salmista expresa una verdad. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Porque hizo estas cosas, esas son las verdades, pero la congregación respondía porque para siempre es su misericordia. Entonces, como esto es un salmo antifonal, vamos a leerlo de esa manera. Yo voy a proclamar la verdad de nuestro Señor y la congregación en voz alta y fuerte va a proclamar porque para siempre es su misericordia. Este salmo o este cántico antifonal tenía una característica y la característica principal era que el pueblo utilizaba estos tipos de salmos y especialmente en este para recordar las maravillas de Dios y para que cuando ellos estén pasando momentos de pruebas o tribulación no se olviden de estos beneficios. Por eso es que David hacía hincapié en el salmo: alma, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de estos beneficios. Y este es tan aplicable a nosotros, este salmo, porque nosotros muchas veces nos olvidamos de las maravillas y las cosas eternas que ha hecho el Señor por nosotros. Y pareciera ser que si las cosas no nos salen como queremos, ya nos sentimos olvidados, nos sentimos defraudados o nos sentimos muchas veces sin cántico en nuestra boca. Así lo entendía por lo menos la esposa de Job, que después de tamaña calamidad, ella le dijo, ¿cómo? ¿Aún retienes tú la integridad? ¿Se acuerda que le dijo cuál fue el consejo de su esposa? Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo vas a seguir siendo fiel a Dios? Bueno, mis hermanos, somos un pueblo especial porque somos un pueblo llamados a recordar los motivos de alabanzas eternas. Porque déjeme decirle que cuando nosotros muramos o cuando venga Cristo y este mundo sea totalmente transformado, destruido y recibir un cielo nuevo y tierra nueva,
no quiere decir que ya no vamos a alabar. La alabanza será eterna y de continuo. Y debemos aprender que hay motivos para alabar al Señor. Así que como este cántico antifonal, el pueblo hebreo lo cantaba con gran alegría, porque justamente cuando estaban derrotados, se sentían debilitados, ellos se estimulaban alabando a Dios, recordando las maravillas que el Señor había hecho. Así que si yo tuviera que comenzar haciéndole una pregunta a ustedes, preguntarle, ¿hay alguno aquí presente que no está pasando un buen momento hoy o en este tiempo? Son varios. Hay algunos que a lo mejor sienten que la vida les está siendo muy pesada. Hay algunos que están viendo que las cosas no están saliendo como a lo mejor deseaba. Bueno, lo mejor que podemos hacer nosotros es cantar esta lectura a través de recordar lo que el Señor hizo. Así que vamos a leer estos 26 versículos. Yo voy a leer la verdad proclamada y la congregación va a proclamar porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer como lo hacía el pueblo de Israel. Vamos a hacerlo puesto de pie. Y vamos a proclamar a viva voz para que el que está pasando por la esquina le escuche que la misericordia de Dios para su pueblo es para siempre. Salmo 136, versículo 1. Comienzo yo y ustedes dicen, muy bien, ¿sí? Vamos a cantar alabando al Señor y leyendo su palabra. ¿Este se murió? Pásamelo. Hola, hola. Pásamelo. Muy bien. Vamos a cantar entonces en lectura este cántico que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Alabad al único que hace grandes maravillas. Alabad al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señoree en el día. La luna para que y las estrellas para que señoreasen de noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes. E hizo pasar a Israel por medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo. A Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. El que da aliento a todos los vivientes. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar. Señor, a través de los siglos, desde que fue cantado este cántico en tu pueblo, nos unimos en el mismo sentir de proclamar que tus verdades y tus maravillas que te hacen único Dios es porque para siempre es tu misericordia.
pedimos en el nombre de Jesucristo que hables directamente a nuestro corazón y que hagas que nuestras vidas puedan enfocarse en el propósito más hermoso por el cual nos salvaste, que es alabar, proclamar y bendecir tu santo nombre, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Tome asiento, amada iglesia. La misericordia de Dios está sobre todos los seres humanos. Pero la misericordia que es para siempre, la misericordia eterna de Dios, solamente será para su pueblo. Un día la misericordia que es para todos se terminará y se transformará en juicio. Por eso es que nosotros somos llamados a no olvidar ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gusta escuchar que Dios tiene misericordia? Aparte de los 8 hermanos que dijeron amén, ¿alguien más le gusta saber que Dios es un Dios misericordioso? ¿Le gusta saber que Dios tiene misericordia de usted? Muy bien, pero la misericordia no es posible en alguien que no se considera miserable, ¿sabía usted? Porque la misericordia es para los miserables. Ahora, si yo le llego a preguntar ¿a usted le gustaría que le digan que es un miserable? Conozco ese silencio. Porque ahí está el problema que nosotros tenemos, ese falso orgullo y esa falsa sensación de estabilidad en mis logros o en mi propia identidad, hace que sentir que alguien me dice que soy miserable me hace provocar ofensa. Y por ende me hace sentir una persona dispuesta a repeler esa ofensa respondiendo o actuando de una manera no agradable a los ojos de Dios. Entonces es importante darnos cuenta que la misericordia es para los miserables. Y la palabra miserable significa justamente que es muy desgraciado e infeliz. Sabrá, hermanos, que Dios no va a glorificar su misericordia y su gracia en aquellos que creen que son autosuficientes, sino que al que se considera en bancarrota espiritual, los pobres en espíritu, los que dicen, Señor, yo no soy nada, necesito todo de ti. Es entonces cuando Dios manifiesta su gracia y su misericordia. Por lo tanto, si hay una característica que el verdadero cristiano tienen como sobresaliente, es la gratitud que reconocen permanentemente hacia nuestro Dios. Y este salmo expresa justamente el proclamar a todos la alabanza que el pueblo debe tener agradecido a Dios por su gran misericordia. La alabanza a nuestro Dios es más que un simple momento de cánticos, sino que es justamente una expresión de gratitud por todas sus bondades. Ahora, algunos se preguntarán, ¿cómo puedo yo agradecer a Dios si las cosas me van mal? Si las cosas me salen mal, si la situación en mi vida cada vez está más difícil o veo derrumbarse alrededor mío todos los sueños que alguna vez tuve. Pues esa es justamente lo primero que debemos corregir como verdaderos pueblos de Dios. Este primer versículo 1 es el que resalta principalmente la razón por la cual debemos exaltar a Dios. ¿Puede leerlo conmigo en voz alta? El versículo 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿No sería suficiente alabar a Dios con un solo versículo? Porque Él es bueno. Hermanos, entender esta verdad, que nuestro Dios es bueno, es suficiente para alabar por toda una eternidad. Porque saben, mis hermanos, el Salmo 103, versículo 10 y 11, nos lleva a meditar y a entender algo que muchas veces nosotros nos olvidamos. Salmo 103, versículo 10 y 11 dice:
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que, mis hermanos, el solo hecho de entender que Jehová nuestro Dios es bueno, es resaltar que no nos ha pagado conforme a nuestros hechos y conforme a nuestros pecados. Porque nosotros sabemos muy bien que no merecemos absolutamente nada de lo que nosotros podemos recibir de la misericordia de nuestro Dios. Por este motivo, nuestra vida debe ser el reflejo del agradecimiento a Dios. Y este salmo nos permite a nosotros recordar algunas cosas importantes que debemos afirmar el porqué o los motivos de nuestra alabanza a Dios. Les enseñé alguna vez que cada vez que venga traiga su apunte para que mañana vuelva otra vez a revisarlo. Siempre acostúmbrese a que haga sus bosquejos para que no se olvide más tarde, sino que usted pueda entender que si va a alabar mañana al Señor, ¿cuáles eran los motivos? Bueno, ya lo tenemos en claro, Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver primero? Primero, porque Él es el único que hace maravillas. Es un motivo extraordinario. Versículo 2 al versículo 4 de este Salmo 136 dice: alabad al Dios de los dioses. Y el versículo 3 dice: al Señor de los señores. Está poniendo por encima de cualquier ser que tenga autoridad o gobierno, porque son creados por Dios. Dios está por autoridad sobre todos. Probablemente usted encontró muchos salmos del Antiguo Testamento, algunos versículos del Antiguo Testamento haciendo referencia de que hay dioses. Por ejemplo, Él está en la reunión de los dioses. Y esa palabra en traducción no hace referencia a una deidad, sino a personas de grande autoridad. Por lo tanto, Dios ejerce autoridad sobre todos los seres y poderes de este mundo. Él es el único que tiene máxima autoridad, porque Él es el creador de todo lo que existe. Pero lo que debemos ver nosotros es que el versículo 2 hasta el versículo 4 dice que al único, no hay otro, al único que hace grandes maravillas. Yo sé que usted está anhelando que Dios haga algo maravilloso en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su hogar, a donde usted está. Pues no hay otra forma, no hay otro nombre, no hay nadie más que nuestro Dios Todopoderoso, el que merece ser alabado grandemente, porque Él es el único que hace grandes maravillas. Y esa es la verdad que se proclama. La pregunta es: ¿por qué hace Dios esto? Y la respuesta es que en cada versículo dice: porque para siempre es su misericordia. Así que, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? ¿Debemos preocuparnos que algún día la misericordia de Dios se va a terminar? No, porque su misericordia es para siempre, es eterna, nunca se va a agotar. Por lo tanto, es el problema de mi credibilidad, de mi fe, si yo no puedo creer lo que Dios va a hacer, o mi fe no está ejercitada en la obediencia para ver realmente las maravillas que Dios hace, porque Él está por encima de todo poder y autoridad que pueda existir en todo lo creado. Ese es el principal motivo. La primera razón que encontramos en este salmo para alabar al Señor es porque la alabanza es dirigida al único y verdadero Dios. ¿Sabe usted que nosotros alabamos a Dios y no hay nadie más que reciba la alabanza porque no existen otros dioses? Nuestra alabanza
está dirigida a nuestro Señor, como decía Juan Gabriel en su oración, a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que desafinamos o le erramos a la nota o porque nos olvidamos de sus maravillas. En el momento que alabamos al Señor, lo que debemos tener seguridad y convicción es que no hay nadie más que reciba la alabanza, solamente el Dios Todopoderoso. Por eso es que es un privilegio proclamar a Dios. Por eso es que Él es el que se deleita en la alabanza de su pueblo, porque Él es el que escucha nuestro clamor, Él es el que escucha nuestra necesidad, el que escucha nuestras súplicas y ruegos y se deleita en respondernos. Por eso, Primera de Juan hace referencia en el capítulo 5, como leía el pastor Eduardo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Él nos ha hecho. Hermanos, es hermoso. Es hermoso saber que nuestro Dios no solo oye nuestra oración, sino que se deleita en responder. Por eso es que nosotros debemos decir, ¿a quién más voy a clamar? ¿A quién más voy a glorificar? ¿A quién más voy a alabar? Si no es al único Dios verdadero, el único que hace grandes maravillas. Segundo motivo para alabar a Dios es porque en su misericordia, Dios creó todo lo que existe. Y esto lo resalta el versículo 5 al versículo 9, maravillándonos a nosotros al contemplar la hermosura de todo lo creado. Seguramente usted tuvo la oportunidad de estar en un lugar precioso, en algún paisaje bello, donde usted pudo contemplar la grandeza de Dios en la creación. El mismo apóstol Pablo en Romanos hace referencia a que la creación misma da testimonio de su poder. Como dice el mismo Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, el versículo que nosotros vemos, el 5, dice, al que hizo los cielos con entendimiento. El hombre trata de entender cómo fue creado y pone supuestas teorías. Pero acá la Biblia dice, no, Dios hizo todo con entendimiento. Hermanos queridos, no existe la probabilidad de yerros en Dios. Él no erra. Él hace todas las cosas perfectas. Es mismo la expresión que Él dijo en Génesis capítulo 1, cuando terminó todo, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Está hablando de la perfección de todas las cosas. Mis queridos hermanos, el hombre puede intentar cambiar por la concupiscencia y por su alma depravada cualquier cosa que no le gusta, hasta querer cambiar de sexo o querer cambiar cualquier cosa, pero déjeme decirle que la creación se sujeta desde el mismo día que fue creada por Dios y sigue siendo y seguirá siendo así hasta que Él sea glorificando su creación. Él es el que hizo todas las cosas. Él es el que creó los cielos con entendimiento, el que extendió la tierra sobre las aguas, el que hizo las grandes lumbreras, al sol para que señorea de día, la luna y las estrellas para que señoreen de noche. Hermanos, ¿qué pasaría si alguna de estas cosas son alteradas? El caos y el cataclismo sería inminente. Por eso es que nunca vamos a ver que la tierra dejará de girar sobre su propio eje. Nunca van a cambiar las posiciones de los astros. ¿Por qué? Porque Dios las puso en cada una en su lugar y lo hizo con entendimiento. Así que debemos alabar a Dios porque su misericordia creó el universo, nos dio vida a todos nosotros. Hermanos, la vida es un regalo de Dios. ¿Saben ustedes que hay personas que en algún momento desearon nunca haber nacido? ¿Han escuchado esa frase? Sin entender que el nacimiento es una obra providencial del milagro de la vida que Dios hace. Y siempre me llevo a reflexionar esto. Más de 7.000 millones de habitantes hay en el mundo.
Ahora, fíjense ustedes que todos los seres humanos que vivieron desde Adán hasta hoy y seguirán naciendo hasta el día que Cristo venga, a partir de su nacimiento, de su concepción, son seres existentes y nunca jamás dejarán de existir, porque la muerte no es el fin de la existencia. Nunca jamás dejarán de existir porque Dios les ha dado existencia. Y en esa vida que tienen, Dios, que es un Dios que manifiesta su misericordia para siempre, ha provisto al hombre de la salvación de su alma por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque toda persona que nace existe y existirá por los siglos de los siglos, con la única diferencia que habrá dos destinos: o en la gloria con el Señor, o en el Hades, en el lugar de tormento para siempre, en el fuego que nunca se extinguirá. Por eso, mis hermanos, lo que parece una vida corta y pasajera, Salomón decía a los jóvenes: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Hermanos, la vida pasa tan rápido, la vida pasa tan de repente, que cuando nos damos cuenta hemos gastado los años de nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿tienes contentamiento? ¿Saben qué hermoso es que los jóvenes o los adolescentes o los niños desde su temprana edad puedan conocer la vida que les regala Jesucristo por gracia y misericordia? Pero aunque seas tú como aquel ladrón en la cruz que lo conoció en el último momento de su agonía, lo importante es que llegue la salvación antes que parta de este mundo, porque la misericordia de Dios para salvar es hoy. Y si alguno de los que está aquí presente todavía no tiene convicción de su salvación, sino que está siendo confrontado permanentemente, déjeme decirle que no es mañana el día de salvación, porque mañana aún no existe. El día de salvación es hoy, el día de arrepentimiento y de compungir su corazón en quebrantamiento para recibir esa misericordia de Dios. El día de sentirse miserable es hoy. El día de sentir que no tengo ningún tipo de posibilidad de salvarme por mí mismo es hoy. El día de sentirme lo peor de lo peor es hoy. Porque Él vino a escoger, a salvar a lo despreciable, a lo vil de este mundo, para que sean herederos de su trono, de su reino, de estar con Él en Cristo Jesús, estar para siempre en la gloria. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Qué hermoso es ver que lo que el hombre cree que es bueno y Dios llama malo, o lo que el hombre llama malo y Dios dice que esto es bueno, no aniquila la misericordia salvífica de Dios. Isaías en el capítulo 55 proclamaba: porque tus pensamientos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Por lo tanto, no es posible que la manera errada de pensar nos lleve a nosotros a mirar como que la misericordia de Dios se terminó. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso es digno de alabar. Número 3, tercer motivo para alabar al Señor. Porque su misericordia, por su misericordia, el Señor nos libró del yugo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esclavos del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Del versículo 10 al versículo 15 dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de medio de ellos, con mano fuerte y con brazo extendido, al que dividió el mar en rojo, al que hizo pasar a Israel por medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar.
Esto no es otra cosa más que el relato de la victoria que Jesucristo nos dio sobre el reino de las tinieblas, donde estábamos esclavos, donde éramos esclavos del pecado, donde no podíamos hacer nada más que obedecer la voluntad de Satanás y sus deseos. Hermanos, nadie pudo salir por sus propios méritos de las garras de Satanás, porque Él no deja libre nunca a ninguno de sus esclavos. Tiene que venir alguien fuerte para atar a ese hombre fuerte, para saquear toda su casa, para sacar el despojo y llevarlo cautivo a su amor. Y mis queridos hermanos, lo que hizo nuestro Señor va mucho más allá de que si no tenés la heladera llena, si no tenés la salud que anhelás, si no tenés el confort, el bienestar que estás pidiendo, o si las situaciones en la familia no están bien, o si los problemas matrimoniales no están bien. Hermanos, son todas cosas que nos entristecen, pero nunca es comparado con el principal y gran motivo de alabar al Señor, que Él nos ha librado del yugo de la esclavitud del pecado, porque para siempre su misericordia. En estos versículos el salmista está alabando al Señor. Él está proclamando al Señor y está haciendo referencia a lo que él mismo sabía de la libertad de la esclavitud que tenían en Egipto, y cuánto era el yugo, y cuánto sufrían, y cuánto ellos padecían por el yugo de esta esclavitud. Pues así el Señor nos ha librado. Pecamos porque aún nuestra naturaleza espera la glorificación y la transformación. Pero nuestro pecado ya no tiene poder sobre nosotros, puesto que Cristo venció y para siempre fuimos justificados. El pecado nos entristece a nosotros, pero no invalida ya la santidad y la gloria de Dios, puesto que Cristo venció en la cruz del Calvario y nos hizo libres. Por eso, mis hermanos, cada vez que pecamos, debemos confesar nuestros pecados para ser libres de la tristeza que el Espíritu pone en nosotros para arrepentimiento, para vida eterna. Debemos orar y confesar para que sea llena nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Para poder sentir, hermanos, que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Siempre doy el ejemplo de que el pecado en la vida de un cristiano es como una serpiente que ha sido cortada la cabeza. Pareciera que se mueve aún, pero ya no tiene la cabeza donde el veneno mortal puede aplicar con una mordedura. Mis queridos hermanos, esto es gloria de Dios. Es alabar al Señor porque en su misericordia Él nos libró del yugo del pecado. Amén. Así que cada vez que Satanás te acuse, respóndele con la palabra. Respóndele con Romanos 8:33. ¿Quién acusará a un escogido de Dios? Si es Dios el que justifica. Es más, Cristo murió para redimirnos y limpiarnos. Hermanos queridos, tenemos argumentos de defensa y tenemos mucho por qué alabar a nuestro Señor. Cuarto motivo de alabar a Dios en el Salmo 136. Porque por su misericordia, su guía, Él nos guía y nos guarda de todo mal. Amén. Por su misericordia el Señor nos guía y nos guarda de todo mal. Del versículo 16 al 22 dice que Él pastoreó a su pueblo en el desierto. Hermanos, ¿ha pasado desierto usted en sus vidas? Esa sensación de estar solos, esa sensación de estar desamparados. Hermanos queridos, cuanto más solos nos sentimos, es cuando más debemos abrir nuestros ojos y ver la presencia de nuestro buen pastor. Él dejará sus 99 en el aprisco e irá a buscar a su oveja que está perdida. Mis queridos hermanos, no existe nada que nos pueda separar de su amor. No hay nada creado. Por lo tanto, mis hermanos, es suficiente para entender que aunque tu padre o tu madre te hayan abandonado, el Señor no te dejará. Él no te va a desamparar.
Por eso es que te manda la palabra que confíes en Él y que descanses en su perfecta justicia y en su amor y en su misericordia. Porque Él es el que no sacó al pueblo para que esté errante en el desierto. No te libró del yugo de Satanás para abandonarte en esta vida, sino que esta vida que parece un desierto, nunca te sientas solo, pues cada uno de nosotros somos ovejas de su prado. Y somos pastoreados por el corazón amoroso de nuestro pastor y Señor Jesucristo, nuestro amigo fiel, el que nos salvó. El que hirió a grandes reyes, el que mató a reyes poderosos. ¿Cómo serán tan poderosos que hasta menciona su nombre? Sheón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. No sé cuáles serán esos reyes poderosos que atormentan tu vida, pero si te das cuenta, no tienen autoridad sobre tu vida, porque el que está por encima de ti es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso, mis amados hermanos, alabar al Señor es decir: Señor, estoy guardado, estoy protegido, como hemos cantado, castillo fuerte es nuestro Dios. Mi refugio eterno es Él. Él es el que debe recibir nuestra alabanza. Por esto esos versículos, Él está proclamando la libertad que tenemos de Egipto. Si hay algo por el cual verdaderamente deberíamos alabarlo todos los días de nuestras vidas, es por haber sido librados del yugo de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás. Mis queridos hermanos, tu nombre y mi nombre fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y si bien naciste en pecado, como dice la Biblia, todos hemos nacido en pecado, y Satanás podía ejercer dominio sobre nuestras vidas, nunca le pertenecimos a Satanás, porque al haber sido escogido por el Padre, nuestros nombres ya estaban escritos como posesión suya, y Cristo iba a llegar en algún momento a redimir tu vida como lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, mis amados hermanos, Dios no llega tarde jamás. Jamás llega tarde el Señor. Él es el que trae salvación a tiempo a nuestras vidas. Antes vivíamos esclavizados del pecado. Íbamos sin rumbo a la condenación, perdidos. Pero nuestro Dios, que es amplio en misericordia, nos salvó. El apóstol Pablo en la carta a Tito, en capítulo 3, versículo 3 al 5, hace referencia a esto, porque vosotros también éramos, nosotros en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deseos diversos, viviendo en la malicia, en la envidia, aborrecibles y siendo aborrecidos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gran misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Hermanos, nunca nos olvidemos de proclamar que para siempre es su misericordia. Estás pasando los peores momentos de tu vida, pues de tu boca tiene que salir que para siempre es su misericordia. Estás viendo todo oscuro delante de tu andar, nunca te detengas de proclamar que para siempre es su misericordia. Estás viviendo los peores momentos de ver a tus hijos perdidos en las drogas, perdidos en el mundo, perdidos en el medio de este siglo malo. Nunca te olvides de declarar que la misericordia de Dios es para siempre. Porque Él nos guía y nos guarda de todo mal. Y por último, el quinto motivo para alabar al Señor es porque en su misericordia el Señor tuvo compasión de nuestras vidas. Del versículo 23 al versículo 25 dice: Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Pareciera ser que en el peor momento de nuestra vida hasta los mejores amigos nos abandonan y nos dejan solos.
Nadie se acuerda de ti. Nadie se acuerda de tus lágrimas. Nadie te tiene en cuenta. Nadie te extraña. Nadie menciona tu nombre. Porque tú no vales para esa persona lo que vales para Jesucristo. En nuestro abatimiento, Él se acordó de nosotros. Ese pueblo, allí en Éxodo capítulo 1, dice que clamaba, pero no sabía quién, por causa de Faraón, del maltrato. Y dice la palabra, y el Señor se acordó de su pueblo. No es porque le falta la memoria, no es porque se ha olvidado de ti, sino proclamar la verdad que nosotros podemos decir solamente es Él el que se acordó. Es porque es el único que tiene misericordia de tu vida. Porque es el único que te mira con amor eterno. Porque es el único que se deleita en salvar tu alma. Es el único que tiene compasión de ti y de mí. Dice el versículo 24. No solo que Él se acordó de nosotros en nuestro abatimiento, sino que nos rescató de nuestros enemigos. Pregúntele a Daniel en la fosa de los leones, o pregúntele a David delante de Goliat, o pregúntele a aquellos 3 que estaban en el horno de fuego, o pregunten a cuántos que por la fe se han sostenido, viendo una y otra vez cómo el Señor los ha librado de sus enemigos. Y esto no es algo exclusivo para ellos, sino que es inclusivo para todos nosotros que somos su pueblo. El Señor tuvo compasión, se acordó de nosotros a tiempo, y nosotros podemos ver con nuestros ojos cómo el Señor nos libra de nuestros enemigos. Amados hermanos, hay motivos suficientes para alabar al Señor y nunca verte derrotado, y nunca verte afligido, y nunca verte destruido. ¿Por qué? Porque recuerda que la misericordia no es para los poderosos, sino para los miserables. Benditos miserables, pueblo de Dios, que somos destinatarios de la gran misericordia de nuestro Señor. Él es el que da alimento a todo ser viviente. No solo el sustento del pan. Su pueblo no solo recibió el sustento del pan, no solo recibió el maná que caía del cielo, no solo recibió las codornices, no solo recibió el sustento de alimento de la carne, sino que nosotros hemos recibido el pan de vida, el alimento eterno, el que no nos deja desfallecer jamás, el que nos sustenta. Señor, ¿a quién iremos?, decía Pedro, si tú tienes palabras de vida eterna. Él es el pan de vida, Él es el que sacia nuestra alma, Él es el que prueba de Él. No quiere proveer nada del mundo, porque del mundo todo es pasajero, pero de Él todo es eterno. Por eso, mis hermanos, Él tuvo compasión de nosotros. Así que debemos alabar a Dios por su gran misericordia, porque Él atendió nuestras súplicas, porque Él inclinó su oído para oír nuestro clamor, y porque Él responde nuestras necesidades. Él tiene compasión de nuestras vidas, más que cualquier padre, cualquier madre en este mundo. Él es el que muestra en nuestra angustia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el que dio su propia vida para salvarnos. Él es el que no escatima nada, porque en Él todos estamos completos. Solo que Él quiere que nosotros nunca nos olvidemos de sus beneficios. Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cierra tus ojos. Queremos agradecerte, Padre Celestial.
queremos anidar en nuestro corazón, Señor, aunque sea estos 5 puntos que encontramos aquí, de tantos y tantos y tantos motivos que tenemos para alabarte una eternidad, lo podemos resumir en uno solo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Enséñanos a contemplarte, Señor. Enséñanos a admirarte, Señor. Enséñanos a regocijarnos en tu presencia. Cuando veamos el sol, la luna, la creación, las estrellas, las flores, las aves de los cielos. Señor, cuando veamos a tu iglesia, cuando veamos el llanto de un hermano que ha sido perdonado y siente que su culpa ha sido quitada. Cuando veamos a un hermano que ha caído y es restaurado. Cuando veamos a una iglesia que dobla sus rodillas para alabarte y bendecirte. Oh, mi Dios, mi Señor, mi Rey. Grande es tu misericordia. Grande es tu misericordia y tu fidelidad. Y nos gozamos en ti, Señor. Por eso es que no hay nada más hermoso en este mundo que contemplar la gloria de tu nombre, de tu santidad. Por eso, Señor, es que gracias te damos. Y enséñanos a no olvidarnos nunca de esto. Es posible que tengamos cosas, Señor, que no la tenemos y que para nosotros son importantes, como la salud. ¿Quién no necesita salud? O el bienestar familiar, o la comunión matrimonial, o la buena relación con nuestros hijos, o, Señor, un momento de estabilidad económica. ¿Quién no necesita? Pero, Señor, podemos vivir sin todo eso. Pero no podemos vivir separados de ti. No podemos, Señor, vivir sin la esperanza de la gloria venidera, de la vida eterna que tú nos diste. Por eso, Señor, enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a agradecerte por las cosas que para el mundo parece simple. Para nosotros son gloriosas. Tú eres un Dios misericordioso. Te alabamos, te damos gloria a ti, te alabamos a ti, Señor. Hay alguien en esta iglesia que quiere alabar a Dios por su misericordia. Alábele al Señor y bendiga su santo nombre. Alábele al Señor y dele gracias. Gracias, 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 Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu favor, Señor Jesús. Gracias, Señor. Cantamos. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, y más alto que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Canta una vez más.